La semana anterior, lo que vimos en el SP 500 fue una incapacidad de la barra semanal para cerrar sobre la barra semanal de la semana 1 de noviembre, perdón. Cuando nosotros tenemos ciertas confluencias, es decir, un mercado sobreextendido, un mercado que presenta divergencias y además tenemos incapacidad del lunes o el martes de cerrar por encima de la semana anterior, ahí nosotros ya podemos predecir algún tipo de corrección. La primera semana del mes fue una semana alcista. La segunda semana del mes tenemos el día lunes 11 que no fue capaz de cerrar sobre la vela del viernes. Entonces, simplemente, si nosotros sabemos que por timing los máximos o mínimos de la semana se suelen dar el lunes y el martes, entonces, si el lunes o el martes no conseguimos cerrar por encima del cierre de la semana anterior y además tenemos esta divergencia y además el mercado está sobreextendido, nosotros ya tenemos datos para pensar que va a haber una posible corrección, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la semana anterior, que el lunes o el martes no pudieron cerrar sobre el cierre de o el máximo de la semana pasada, esto sería una prueba bastante sólida que nos estaría diciendo que tengamos cuidado y que esta semana no es una buena semana para colocar largos en ningún activo, ¿vale? Entonces, aquí se ve claramente la vela del viernes, la vela del lunes, que no pudo cerrar por encima del máximo de la semana anterior y una corrección. Pasa también a la inversa. Si nos vamos a la semana del día 1 de noviembre, nosotros vamos a la vela del lunes, que no pudo cerrar por debajo del extremo de la semana anterior y esto originó una pierna alcista. Entonces, como hemos visto muchos días en la estrategia, en la que los máximos o los extremos de la semana se dan los primeros días, ya simple, con el simple hecho de no conseguir el primer o el segundo día de la semana cerrar por encima o por debajo del extremo de la semana anterior, ya nos podemos imaginar cuál va a ser la dirección de la semana. Si además a todo esto le añadimos otro tipo de confluencias, como las que hemos hablado, pues tenemos muchas probabilidades de acertar. ¿Qué esperaría del SP 500? Bueno, pues como analizamos la semana pasada, tenemos el mínimo de octubre que no consiguió ser un mínimo protegido porque no tomó ningún tipo de liquidez. Pero sin embargo, en el Nasdaq sí que hubo esa toma de liquidez y sí que nos creó ese mínimo protegido en octubre. Simplemente por correspondencia, podemos decir que este mínimo protegido del 4 de noviembre y este mínimo protegido del 3 de octubre van a respetarse. Entonces, si yo de alguna manera quisiese pensar hasta dónde va a llegar la corrección, simplemente tiro un Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo de esta pierna impulsiva, ¿vale? Y esperaría que la corrección llegase simplemente a una zona de descuento, como puede ser la zona del 0,618 de Fibonacci. Y que el precio se quedase aquí un ratito hasta que, como en la pierna de la izquierda no tenemos ningún tipo de liquidez, aquí lo que necesitaría sería una especie de engaño que me generase esa liquidez en una temporalidad menor, esto serían 4 horas, que la tomase y usase esta liquidez para seguir subiendo. Además, buscaría algún tipo de confluencia con la amplitud de mercado. Nosotros la amplitud de mercado ahora mismo la tenemos en torno al 50%, pero como hemos visto varias veces en mercados alcistas, esta amplitud de mercado suele bajar hasta zonas de sobreventa de maneras puntuales y yo la esperaría más o menos en la zona del 30%. Si nosotros tenemos esas confluencias, ¿vale? Que la amplitud en 50 días se me va para esta zona y además el SP 500 está en una zona de descuento de esta pierna impulsiva y crea esta liquidez y además esto nos corresponde a los primeros días del mes de diciembre, pues tendría una muy buena zona protegida para seguir este mercado alcista. Entonces, eso es lo que espero ahora mismo del SP 500. Y hasta los primeros días de diciembre, o sea, lo que espero es una especie de acumulación. Ninja de la vida, este ha sido un pequeño resumen con píldoras de nuestra última reunión de trading semanal de la comunidad. Mira el primer comentario de este vídeo para acceder a los próximos directos y también a la grabación de todas las reuniones anteriores de cada semana hacemos con Enrique y los otros miembros de la comunidad. Además, también tenemos video lecciones que son clases grabadas que te ayudarán a entender nuestro método de inversión en el que usamos conceptos como los que has visto aquí en este vídeo. Son conceptos de Smart Money Concepts, como el breaker, máximos y mínimos protegidos y recogida de liquidez y demás. De nuevo, para avanzarte al próximo movimiento, ya sea de mercado, de Bitcoin, de los índices, de los sectores o acciones que muestren liderazgo, solo debes mirar el primer comentario para unirte a nosotros.